palabra a la senadora Marta Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio para eliminar la capitalización de intereses. Con la venia, presidente. Adelante, senadora. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Yo quisiera comentarles que esta iniciativa surgió de una serie de sucesos que se dieron en 1998, pero que todavía seguimos viviendo y que lo vemos que se aplica con la gente más pobre y con la que muchas veces no tiene información de lo que implica adquirir un préstamo. En el artículo 363 del Código de Comercio se establecen criterios que han permitido la capitalización de intereses sobre intereses en las operaciones mercantiles en México. Esta situación que en 1998 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la tesis jurisprudencial misma en la que sostuvo como criterio el siguiente término. Tratándose del préstamo mercantil, el artículo 363 del Código de Comercio dispone que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses los contratantes, por lo que podrán, sin embargo, capitalizarlos. ¿Qué generó esta postura? Que se produjera una situación terrible en el país, cuando las tasas de intereses financieras subieran de una manera bastante considerable y colapsaron la economía de por lo menos cientos de miles de mexicanos y mexicanas que perdieron sus casas y vehículos ante la imposibilidad de pagar los créditos adquiridos. Varias decenas de deudores se suicidaron. En esa terrible situación surgieron movimientos de deudores, muchos los conocemos como el movimiento del Barzón, que coadyuvaron a negociaciones y reajustes de las deudas impagables para quienes se habían visto obligados a recurrir al crédito para adquirir diversos bienes. Esto también lo vimos en el sector agropecuario. Sin embargo, el artículo 363 del Código de Comercio sigue incólume, sin que se haya modificado ese contenido textual que generó un gran perjuicio directo o indirecto a millones de mexicanas y mexicanos. Lo contrario sucedió cuando los gobiernos neoliberales decidieron al FOBAPROA, que constituyó un saqueo escandaloso del patrimonio de la nación para beneficiar a un puñado de banqueros a quienes jamás se propuso que se les capitalizaran los intereses que acumularon. Es más, ni siquiera se planteó que pagaran el financiamiento que les prodigó el gobierno a costa del patrimonio de la población. Tampoco sucedió el cobro del capital y mucho menos de intereses sobre intereses, cuando el gobierno neoliberal decidió el rescate carretero y absorbió los pasivos de los empresarios que dijeron estar quebrados, y el pueblo mexicano quedó todavía más endeudado, aún cargando sobre su espalda los supuestos malos negocios de unos cuantos empresarios multimillonarios que no sufrieron ningún menoscabo en sus enormes fortunas. Qué terribles decisiones que afectaron a la economía de la nación, en las que los gobiernos neoliberales saqueaban el erario para beneficiar a los más poderosos del gobierno del país. Rescato los bancos y las carreteras, la saneó, y los beneficiarios siguieron y siguen siendo los dueños de estas entidades financieras, empresas absorbidas por la deuda que el mismo pueblo es el que está pagando. Por designio de sus socios, entonces, el mismo frente del gobierno. Pero esa intervención gubernamental estuvo ausente cuando los deudores eran cientos de miles de personas humildes o de clase media que se vieron obligados a recurrir a créditos con instituciones financieras y bancarias. Para ellas no hubo gracia, solo las leyes secas. Perdieron sus casas, vehículos, terrenos, ejidos.
Muchos de ellos pisaron cárceles y otros se llegaron a arrancar hasta la vida, porque de esos tenemos antecedentes de suicidios por las deudas impagables que tenían estas familias. Los dueños de estas instituciones financieras no tuvieron remordimiento ni empacho en acrecentar sus fortunas a costa del dolor, el sufrimiento y la sangre de los deudores. Es por esto y por lo anterior que he decidido presentar ante esta soberanía, ante este Pleno del Senado, la iniciativa de ley que modifica el artículo 363 del Código de Comercio, suprimiendo precisamente la parte que establece que los contratantes de créditos podrán capitalizarlos, lo anterior, para que prevalezca exclusivamente que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Considero que esta iniciativa de reforma al código referido al artículo 363 del Código de Comercio como un imperativo ético y jurídico el pago de una deuda con quienes se ven obligados a contratar financiamientos para poder adquirir bienes, que sin duda son una de las partes más desprotegidas de la sociedad. Quiero comentarles que esta iniciativa tendría una preocupación principalmente para alguien, y son los bancos. Yo en esta parte les pediría a los senadoras y a los senadores que tengamos muy presentes que siempre los que pagan más intereses sobre intereses es el pueblo mexicano y siempre es la clase más desprotegida. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Marta Guerrero Sánchez. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos segunda.